es Insomnia, Mitos y Leyendas, cumpliendo sus 20 añitos, 9:15 de la noche. Les dije que iba a tener un invitado muy especial porque él hizo parte indirectamente de esta familia. Era uno de los tantos especialistas que nos acompañaban en algunas de esas noches. Y dije casualmente, bueno, vamos a entrevistarlo para recordar esos momentos, porque es el momento de ir con esas cosas retro. La gente está recordando muchas cosas. Como les dije en la presentación del programa, la vez pasada tuvimos un live con Rafa Cifuentes, otro con Héctor Contreras, también tuvimos uno con Chirri. Y bueno, ¿por qué no volver a hablar con un clásico de esta casa, el señor Rafael Jordán, que en esa época se le conocía como las 7 sombras? ¿Es así? Con las buenas noches, Rafa. Hola César, muy buenas noches, sí, correcto. ¿Ese correo todavía existe o ese nick en Twitter todavía existe o ya no? Todavía existe, imagínate. No, obviamente las cosas han cambiado mucho, estamos en el año 2020, pero vamos a viajar un poco en esa máquina del tiempo, acordándonos de entre el año 2004 a 2006, donde Rafa hizo parte de muchos programas de insomnia. También estuvimos en un foro. ¿Recuerda ese foro paranormal, Rafa? Claro, en ese momento yo hablé de subliminales, tanto en audio como en imágenes. Uh-huh. ¿Es un tema que sigue siendo recurrente, Rafa, o eso ya la gente no lo toca mucho? No, todavía se ve mucho. Lo que pasa es que es cíclico, entonces a veces empiezan a salir como más imágenes o más audios al respecto, se olvidan un rato, vuelven y salen, es cíclico. Ok. Rafa hoy en día es un experto en temas de internet, como de marketing, de publicidad. ¿Alguien acaso de pronto le ha dicho como, mire, Rafa, yo quiero que mi marca sea la más conocida, ¿por qué no le metemos un subliminal a una imagen o un Photoshop ahí que no se vea precisamente algo, pero que en el inconsciente de la gente obliga a comprar mi producto? ¿Eso todavía se hace o ya no? Pues César, nosotros lo que hacemos en la agencia es utilizar los recursos gráficos para expresar los mensajes. En algunos casos hay mensajes, digamos, incógnitos, no tanto como subliminales, pero es la misma esencia. Uh-huh. ¿Por qué será que eso nos sigue llamando la atención? Es más, seguimos, mire, llegué obviamente a Rafa Jordán también porque alguien me recordó un programa que sigue colgado en YouTube que se hizo sobre mensajes subliminales, y ahí hablábamos de los mensajes subliminales, no solamente en las marcas, sino en las canciones. ¿Recuerda usted esos programas, querido Rafa? Pues claro, yo todavía tengo todo el material, César. No le puedo creer. ¿En serio usted de vez en cuando por ahí lo escucha o no? Sí, lo escuché hace poco porque lo encontré, estaba limpiando la biblioteca y encontré el CD de ese programa precisamente, de todo el material que utilizamos. ¿Y la gente qué le decía? No sé si todavía lo siga recordando. ¿La gente de pronto le comenta sobre esos mensajes subliminales? Pues, sabes que no mucho, César, es que eso fue hace ya ratico y pues como estoy enfocado ahora en sacar adelante mi agencia, entonces dejé un ladito el tema paranormal. Sin embargo, frecuentemente tengo un amigo con el que hablamos bastante del tema, sobre todo como de teorías de conspiración. Él recuerda algunas de los eventos que hicimos nosotros y de algunos capítulos también. Lo que pasa es que es mucho menor que nosotros. Entonces me contaba que siempre escuchaba el programa cagado del susto bajo las cobijas de su cuarto. Sí, eran épocas maravillosas. Obviamente la parte digital todavía no estaba súper desarrollada, la parte de redes, había obviamente mucho foro, todavía no estaba pues ni siquiera desarrollado el Facebook, el Twitter o el Instagram como hoy lo conocemos, y entonces había mucho foro y nos comunicábamos y la gente siempre preguntaba, ¿qué será la vida de las 7 sombras? ¿Por qué fue que usted se puso ese nick, Rafa? Pues ese fue mi primer correo, que todavía existe, y fue una mezcla de cosas. Yo viví en Los Ángeles un rato, de ahí el LA, y tenía una banda de música que era 7, se llamaba 7, pues 7. Uh-huh. Y sombra por toda la parte oscura, entonces pues yo tenía como 16 años cuando creé el correo, que todavía lo uso. Y uno chiquito hace ese tipo de cosas. Cuando estábamos también muy jóvenes, querido Rafa,
No sé si eso clasifique como subliminal o no, pero Rafa también fue o es seguidor de música alternativa, de música, lo que llaman las mamás, la música metálica, ¿no? Y entonces, en alguna ocasión también hicimos un especial como para desmitificar todo eso de que no, que las canciones todas son satánicas y todo, pero hablamos de muchas bandas que tienen ahí una relación un poco dark. ¿Como qué tipo de bandas, querido Rafa? Pues recuerdo que en uno de los programas hablábamos de que precisamente las bandas de metal, sobre todo las que hacen black, no necesitan subliminales porque van derecho, ¿no? Las letras siempre son como muy explícitas. En ese tema particular recuerdo que hablamos de una banda que se llama Cradle of Filth. Oh, sí, que señor. no es black como black, pero pues ahí hablamos un poco de una canción que se llamaba Satanic Mantra. Uh-huh. Y como usted lo dice bien, todas estas bandas metal van de frente, ¿no? No necesitan ocultar ningún mensaje, sino de frente van diciendo pues qué es lo que quieren hacer. ¿Qué otras bandas así o qué otras canciones son así como medio polémicas, Rafita? No, pues compadre, todo lo que es black. De hecho, ahorita sacaron un documental sobre en los 80s, 90s hubo un movimiento que se llamaba Inner Circle. Uh-huh. en Suecia y Noruega y Finlandia y todo eso. Todas las bandas que pertenecen a eso son hiper satánicas, ¿no? Como Burzum, Dark Funeral, un poco de cosas. Ellos van de frente, a veces tienen canciones incluso en latín, pero todo es como muy demoníaco y muy satánico. Esas son polémicas además porque quemaban iglesias, hubo varios asesinatos entre ellos, un poco de cosas bien oscuras, y por eso también se hizo un poquito famoso ese género. Para que usted se haga una idea, uh-huh, el género le debe bastante a Colombia por un personaje que se llamaba Bull Metal. Okay. Ese man, de hecho de pronto usted lo conoció, él también trabajó en radio y hacía programas de metal extremo, uh-huh, y entre él y el vocalista de esta banda que le estaba comentando inicialmente se hablaban por carta. En esa época, mejor dicho, casi que ni telegramas había. Uh-huh. Y Colombia tiene un papel muy importante en eso porque se hizo la producción de eso acá. Entonces, de ahí salieron bandas, digamos, importantes y súper reconocidas como Masacre y, otras más. Me acuerdo de un programa, ese señor es uno de los como duros de la radio, un señor llamado Lucho Metales. No sé si usted también lo recuerda. Él hablaba mucho de este tipo de canciones, ¿no? Sí, ese tipo, yo creo que es la persona que sabe más de rock y metal en Colombia, es bien pilo. Bueno, mire, aquí voy a poner pues cualquier cosa que se me atraviesa por acá de esta gran banda. No me acordaba que existía. Cradle of Filth. Esto se llama Ninfetamine. Vamos a ver, lo voy a poner adelantadito a ver si... A ver... Es a la que nos estamos refiriendo con Rafa, de la que hicimos un especial. ¿Es así o no, querido Rafita? Tal cual. Sí, bueno, de verdad es que pasamos unos años muy agradables, incluso hasta hicimos programas, obviamente, de hardcore metal. Querido Rafa, cuando usted dice que ahorita está hablando de temas de teorías de conspiración, ¿qué es lo que está de moda en ese mundo? ¿Qué le cuentan sus amigos? Pues varias, y sobre todo con ese tema del COVID-19, uh-huh, pues hay muchas teorías conspirativas adicionalmente porque han habido muchísimos avistamientos que de hecho están en YouTube, en Colombia, en México, en los Estados Unidos un montón, en Rusia. Entonces, pues mi amigo es como muy amante del tema, entonces está trabajando como una hipótesis sobre que el COVID es un virus generado en laboratorio, uh-huh, por una raza extraterrestre. Okay. Que ahorita realmente no recuerdo muy bien el nombre de la raza. Uh-huh. Anunnaki, sí. Uh-huh. Anunnaki y los famosísimos reptilianos, ¿no? Okay. Entonces, pues nada, él está como muy cercano a ese tema investigativo. Lo que pasa es que hay tantas, César, que al final para mí pierde un poquitín el sentido.
Sí, total. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, se tejen muchas conspiraciones al respecto. Ahora cuando está más de moda el tema de los bichos, que es lo más recientemente, cuando me refiero a los bichos, es el avispón asesino, la polilla mutante, la rata que supuestamente le está pegando hepatitis a todo el mundo en Hong Kong. Esas teorías han vuelto a crecer el doble. De hecho, de eso estábamos hablando ayer con mi amigo, precisamente de ese tema que usted está mencionando. ¿Y qué dice él? ¿Que será que nos metieron las avispas en América a las bravas o si vinieron ellas solitas o qué? Él dice que viajaron a través de un barco carguero japonés y que razón por la cual llegó primero a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues es una explicación bastante lógica, no es tan conspirativa como el resto de lo que estamos hablando. Entonces eso fue lo que él me dijo. Rafita, usted que también le da duro al tema de series, de películas de terror, antes de meternos a eso que pues a él también le gustaban o le gustan todo ese tipo de películas, ¿por qué será que Los Simpsons siempre se relaciona con cualquier vaina que pase? ¿Eso tiene un asidero ahí de conspiración o es como bobada de nosotros? No, yo creo que es increíble, ¿no? Primero le han pegado a todo, es impresionante. Yo no sé cómo han hecho, o sea, la presidencia ha hecho todo, marica, todo le han pegado. Difícilmente es difícil, pues sí, para mí es muy difícil explicarlo, ¿no? Porque pues yo no conozco a nadie que trabaje en Los Simpsons como para preguntarle, pero uno podría pensar que sí, porque es que son tantas las coincidencias que es asombroso, ¿no le parece? Sí, ¿no? La más cercana, bueno, la más reciente precisamente habla de eso de las abejas, ¿no? Está ahí el doctor Hibbert y entonces está como en un segundo piso y todo el mundo, ¡hey, quiero que nos cure, no sé qué! Y justo en eso se forma como una revuelta y es un camión de avispas, o sea, es que, a ver, la coincidencia es brutal. Sí, no, y todo, si usted se pone a ver, cuando Mero se enferma, precisamente es un producto de la China que él pide, ¿no? Sí. Y le llega la gripe. La presidencia de Donald Trump, es todo es impresionante, yo no sé, es impresionante. Es una absoluta locura lo de Los Simpson. Ahora sí, metámonos en esas peliculitas. ¿Qué anda viendo? Así como de series locas ahí en Netflix o películas. Sabe que no tan locas, lo último que me vi así medio raro, eso fue Parásito, que me gustó bastante esa película. He estado viendo, pues la verdad, cosas como muy mainstream, como The Stranger Things y ese tipo de cosas, Dark también, como ese tipo de series son las que a mí me gustan. Para el que viva debajo de una piedra, porque de todas maneras no demos por sentado que todo el mundo las ha visto, ¿de qué trata Dark o de qué trata Stranger Things, que tienen obviamente sus cosas paranormales? Bueno, Stranger Things es la historia de unos niños que crecieron en los 80 y abren un portal dimensional. El gobierno gringo abre un portal dimensional y se empiezan a colar como bichos de otra dimensión, básicamente eso. Y Dark es la historia de una familia que viaja en el tiempo en Alemania. Entonces, la historia es un poquito complicada. A mí me tocó incluso anotar las cosas porque los nombres y todo, es como de 100 años de soledad, ¿no? Sí, ok. Entonces la línea cronológica es un poquito complicada y es la historia de estas tres personas que viajan, entonces la historia se parte en tres, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ok. Alguien hace poco, no me acuerdo el director de qué serie, no sé si es de Dark precisamente o de alguna serie de esas que tienen esa connotación paranormal, le estaban pidiendo la nueva temporada y el man sacó un comunicado y dijo algo así como, ¿a ustedes no les parece ya suficiente con lo que está viviendo el mundo en el 2020? ¿Qué voy a poder, qué escribo? O sea, con lo que está sucediendo en el 2020 no hay necesidad de que yo me ponga a hacer una serie ya, aguántense hasta el otro año. No sé si vio esa noticia por ahí, Rafa. Sí, la leí, pero tampoco recuerdo qué director es, ¿no? Y de hecho sí, lo que usted dice es absolutamente cierto. Cuando en la vida nosotros habíamos tenido que vivir todo lo que nos ha pasado, este año parecen las casas del Caballero del Zodiaco. Sí. Cada mes trae una sorpresita diferente. Es impresionante lo del Pentágono revelando los videos diciendo que sí, lo de los ovnis. A principio de año hubo unos sueños colectivos de Tercera Guerra Mundial, bueno, el COVID, en fin, lo de las avispas, las polillas, en fin, todo alguien jugando
Jumanji. Otra cosa, Jumanji. sí, hay otra cosa que también me parece muy, muy interesante de esto, ya que usted menciona lo del tema de Parásito. El viernes hubo una noticia nefasta en Bogotá de una señora a la cual, pues no sé, la tenían como secuestrada, si se puede decir la palabra, y no la dejaban salir, timándola, diciéndole que no podía salir de su apartamento, pues del bloque donde ella vigilaba, y la tenían en unas condiciones infrahumanas, o sea, algo que roza perfectamente con la esclavitud. Pero yo relacionado un poco con lo de la película Parásito, no se parecen mucho, pero sí en el sentido de que en Parásito es como esa crítica a que la gente, mejor dicho, los ricos dentro de la película Parásito tratan mal o como si fueran objetos a los tipos que están ahí parasitando. Es así, ¿no? Sí, pues lo que usted cuenta es uno de sus honorables magistrados, si no estoy mal, o congresistas. Fue la persona que tuvo retenida la persona del servicio. Uh-huh. Yo lo vi igual, es Parásito pero al revés, ¿no? Es Parásito, o sea, con una connotación más fuerte, o sea, un tema porque, a ver, en Parásito ellos quieren hacerlo, aquí ella no quiere, ella se quiere ir para su casa, ¿no? De acuerdo, sí. Pero es que la realidad siempre supera la ficción, mi querido César. Por ejemplo, no recuerdo, ¿es Bong Joon-ho, algo así, el director de Parásito? Sí, es algo así, yo tampoco recuerdo bien. El señor, obviamente es la locura, ¿no? En este momento en Estados Unidos es como, hey, escriba películas, haga cosas, aquí lo apoyamos, quedamos enamorados, o sea, es muy berraco, pues, que una película extranjera no gane a película extranjera, sino a película de Estados Unidos. Es que, ojo, que ellos ganaron fue a película de Estados Unidos, no solamente película extranjera. Eso es difícil de hacer, ni siquiera lo hizo La vida es bella. Entonces, dice, no, estamos muy, muy contentos como con sus críticas, como con las cosas que usted dice. Ese señor ve esa historia de Colombia y ¿qué dirá, Rafa? ¿Qué sentirá? Pues imagínese, tal vez él pueda pensar que inspiró algo para ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Fíjese que yo vi el documental de La Casa de Papel, uh-huh. la serie esta española, y al final pues hacen un documental como contando todos los problemas de producción que tuvieron y un poco de cosas, pero también rescatan que la canción que ellos compusieron, que se llama Bella Ciao, se convirtió finalmente en un himno para muchas cosas, ¿no? Sí. Y fue positivamente hablando, pues esto puede ser una connotación negativa. Es que en qué cabeza cabe, bueno, en la cabeza de nuestros honorables gobernantes solamente, que eso todavía se siga dando, ¿no? Pues sí, seguimos siendo un país bien loco. Bien loquito, mi hermano. Somos un país bien loco. Mire, la gente ya empieza a participar, me mandan saludos desde Pereira. Aquí hay una niña llamada Cristina, dice, yo sí me acuerdo de los especiales de Rafa Jordán, un saludo. Aquí dice, hola Chancho, buenas noches, fiel oyente desde Tunja, Bogotá, excelente programa, soy Harvey Celi. Chancho, me llamo Cristian, estoy reportando sintonía desde Medallo, en la terraza escuchándolos y tomando gaseosita en esta noche hermosa. Uy, vea, apareció un fan de música, como dice mi mamá, metálica. ¿Qué opinas, Rafa, de Bathory y de Burzum, el padre de LNC Black Metal? ¿Qué le decimos a este oyente? No, pues, precisamente lo que pasa es que yo soy terrible con los nombres. Este man de Burzum que está diciendo nuestro querido oyente pasó un poco de años en la cárcel por asesinar a un compañero de banda. Uh-huh. Lo que le digo es una historia súper dark. De hecho, la portada del disco es la foto del suicidio. Pues el man se suicida. Wow. Hay uno que se suicida. Sí. Y la foto, la banda se llama Mayhem. Y el documental del que le estaba hablando es sobre esa banda, precisamente. Y Burzum es la banda que está compuesta solo por el man que lo asesinó. Uh-huh. Wow. Backcarners o algo así se llama. Yo soy terrible con los nombres. Okay. Sí, no, y él tiene razón. Lo que está diciendo es absolutamente cierto. Ese es el origen de toda esa corriente de metal. Okay. Precisamente hablando de bandas así locas, pero un poco más mainstream, está nuestro amigo del Du Hast, Rammstein. Yo no sé si usted vio que él tiene un proyecto paralelo que es como una electrónica industrial ahí, no sé cómo definir eso, y él dice, yo ya no voy a volver a sacar videoclips, sino que no en Rammstein, sino en la otra banda,
los videos son porno con bondage, son una vaina que ni siquiera dejan subir a YouTube. Ese es otro que también está un poco corrido de la teja, Rafa. Sí. De hecho, yo siempre he dicho que Rammstein es como las letras del reggaetón, pero en metal industrial. Es bien fuerte, ¿no? Pues de hecho tienen, voy a decir una grosería, ¿puedo? No, sí, dele. De hecho tienen una canción que se llama Te quiero puta, en español. Okay. Entonces, pues usted ya, o sea, sí, es como, las letras son bastante sugestivas, digamos. Pero cero satánicas, ¿no? Son más como hacia ese lado. Sin embargo, el último disco de ellos es una crítica súper fuerte. Échale un ojito y verá, es divertido. Sí, refiriéndonos a Rammstein, porque el que me refiero yo es el cantante líder, tiene su banda, su Spin, y es una vaina loquísima. Eso es una vaina que yo no lo he podido ni descifrar. Acá dicen por acá, buenas noches, me reporto desde Villavicencio con toda la actitud, saludos a todos en el programa, me encantan mucho estos temas paranormales y algo del tema de la noche de bandas, el Club de los 27. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Janis Joplin, quién más? Creo que Hendrix puede ser. Bueno, es Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, se me escapa uno. Pero hombre, eso no... Me falta una J. Eso no es demasiada conciencia, Rafa, que muchos de los cracks de la música se nos vayan a los 27. Sí, no, mi querido amigo, pues porque si usted se da cuenta, de todas maneras el éxito así desaforado también lleva unas consecuencias de vida, como, ¿sí? Si usted que es ganador de un programa, ¿se acuerda del programa donde usted decía la verdad? Sí, claro, el de dizque José Alfredo, el de Jorge Alfredo en Canal Caracol, claro. Claro, y usted ahí ganó harta platica, si no esté mal, ¿no? Pues gané el premio intermedio, porque el premio mayor... Vea, ese programa, Rafa, era tan denso, pero tan denso, que el man que ganó los 100 millones de pesos fue un man que confesó que le era infiel a la mujer con el hermano y que le había robado una plata. Cuando digo el hermano, no es el hermano de ella, sino de él. O sea, Eso es toda la cosa, mire. O sea, no le digo que la realidad supera la ficción. Es una locura de historia. Hubo otro personaje también cuando yo fui a grabar, ya hablando de temas paranormales, que dijo que había tenido relaciones sexuales con Satán. Entonces, salió verdad. Yo dije, no sé cómo comprobarán, pero al man en el polígrafo eso le salió verdad, Rafita. O sea, hágame el favor. Imagínese usted. Uy, vea, despertamos a la gente que le gusta las bandas que le gustan a Rafita. Mark Vikernes mató a Anonymous cuando estaba en Mayhem y el que se suicidó se hacía llamar Dead. Amy Winehouse también hace parte del club. Oiga, vea, despertamos a los fanáticos de estas bandas, Rafa. Muy bien, y dígale que muchas gracias al oyente por pues estar ahí pendiente y corregirme el nombre. Mark Vikernes, tienes toda la razón. Yo soy terrible con los nombres. Rafita, me preguntan acá sobre películas de terror. Ya hablamos de series, películas no necesariamente de terror, ¿no? Pueden ser también thrillers psicológicos o vainas así de suspenso. ¿Qué se ha visto últimamente? O si se quiere tirar un clásico ahí para recomendarle a la gente, ¿cuáles podrían ser? Pues estoy pensando... Bueno, a mí la verdad las primeras películas de Saw me gustaron mucho, Los Juegos del Miedo, creo que se llamaban en español. Sí. No es paranormal para nada, pero sí es un thriller psicológico supremamente brutal. Me gustó mucho el Hostal, que también es súper, no sé si usted la vio. Claro, escenas fuertes. Sí, súper fuerte. Últimamente no he visto mucho, a mí el género me gusta, pero soy un poquito más como de ciencia ficción. Okay. Entonces digamos que esas dos sagas me parecen ya al final, como todo, pues no es tan chévere como las iniciales, ¿no? Pero esas dos son a mí me llamaron la atención porque pues presentan cosas novedosas, no es como la misma historia de siempre, ¿no? Y no, pero metálmale también a eso, ciencia ficción que hay, algún libro, alguna película que está, bueno, hay muchas cosas de ciencia ficción que son todos como Rosita, por decirlo así, no son vainas así fuertes, pero hay muchas cosas de ciencia ficción interesantes. ¿Qué podríamos hablar de eso? Ok, hay una serie basada en un cómic que se llama Lock and Key. Es bien chévere, marica, está en Netflix.
No es como súper madura la serie porque pues, es un cómic para peladitos, pero está súper bien realizada. Es así como de ciencia ficción, fue la última que me pareció genial. Y pues lo que le decía, Stranger Things creo que es mi serie preferida, es muy chévere. La gente y es bien oscura también, entonces chévere eso. La gente sigue opinando con el numeral Insomnia a los 40 o si no al 316-512-8000. Para el que acaba de llegar, estoy con un viejo amigo, se llama Rafa Jordán, y él hizo parte de la Insomnia del 2004 como hasta el 2006. Como especialista hicimos muchas cosas, hicimos un foro paranormal con Gloria Díaz, con Héctor, bueno, en fin, hicimos muchas cosas. Otra de las cosas que hicimos como especial fue juegos de rol. ¿Se acuerda usted de eso? Sí, de hecho volví a jugar rol. Bueno, ¿qué hay de eso? Cuéntele al que no tiene ni idea qué es un juego de rol, qué es esa vaina, con qué se come. Bueno, un juego de rol es básicamente, bueno, para ponerlo en este momento de la historia, hay muchos juegos de rol para PC y para PlayStation y Xbox y todo ese tipo de cosas. Entonces la idea es interpretar un personaje pues que no existe en nuestra realidad. Y el que yo juego se llama Calabozos y Dragones. Bueno, uno de los que, porque yo juego varios. Okay. Yo recuerdo el especial que hicimos de juegos de rol, porque en ese momento los juegos de rol se veían como algo súper oscuro y súper darks, ¿no? Sí. Ya hoy en día, digamos, después de series como Stranger Things, donde los chinos juegan Calabozos y Dragones, pues se popularizó mucho el juego. Entonces, pues es bonito porque revivieron algo que a mí me gusta mucho y de hecho pues volví a jugar. Entonces chévere eso. Como yo soy vieja escuela, yo ya estoy viejito, cuando a mí me dicen juego de rol, yo todavía sigo imaginándome el bar en Chapinero, echando los dados, estando ahí presente, o sea, todo el crew mientras echan la lora. Pero estamos en el 2020, entonces eso ¿se trasladó totalmente a un juego de ARG en video o se sigue haciendo en una casa de manera clásica? Pues imagínese que la gente que usted está mencionando es precisamente con la gente con la que yo estoy jugando en este momento. Por eso, pero es presencial. O sea, usted va al sitio. Es presencial. Nosotros nos reunimos en casa de un amigo que vive ahí en la 170 y él es el que está, digamos, dirigiendo ese juego. Entonces, todos los sábados, bueno, antes de la cuarentena, nos reuníamos a jugar y jugábamos desde las 2 de la tarde hasta las 1 de la mañana. Intentamos jugar a través de una plataforma digital que se llama Roll20 o algo así, yo no me acuerdo, y por otra, hay varias. Lo que pasa es que, pues para mí, que yo soy vieja escuela igual que usted, pues nada cambia lanzar los dados, estar con la gente enfrente, ¿sí me entiende? Sí. Me parece mucho más interesante que jugarlo a través del computador. Ok, perfecto. Bueno, la gente pregunta por acá. Rafita, ¿usted se acuerda de un especial de vampiros? Por supuesto. Bueno, ¿cómo fue ese especial de vampiros? Y además, en el día que hicimos los foros, bueno, espérese, ¿quién está escribiendo acá? Se llama Luciana, no me dice dónde está. Bueno, el día que hicimos el foro, a Rafa pues no le tocó lo de los vampiros, pero manejaba el tema de los vampiros. Hubo ahí como un aporte con el otro forista. Era un tema que era muy recurrente que pasaba en Insomnia. ¿Se acuerda que Héctor también nos contaba muchas historias de vampiros? Sí, yo recuerdo particularmente ese programa porque a raíz de eso conocí a una persona que se volvió muy amiga mía. Okay. Se acuerda que nosotros tirábamos el correo al aire y pues a mí me escribieron. Entonces digamos que recuerdo muy bien y ahorita le cuento una anécdota de ese día también. Pues nada, digamos que el tema de los vampiros siempre creo que nos va a llamar muchísimo la atención. A mí me sorprende mucho el parecido de los gatos. Yo tengo 2 gatos con los vampiros por los colmillos, la forma, bueno, se parecen un montón. Ahorita de todas maneras sí está, digamos, como otra vez volviendo a sonar el tema, sobre todo como en series, en literatura. Hay un libro que se llama La Biblia de los Caídos, no sé si su merced lo conoce, no sé si. Que también toca esos temas paranormales. Es una saga de 5 volúmenes. Yo hasta ahorita voy en el primero y es muy interesante porque otra vez toda la literatura fantástica se está volcando hacia ese lado. Tal vez después de la película y del libro de Crepúsculo como que bajó un poquito el interés en los vampiros, pues porque la forma en la que los representaban no era la forma clásica, eran bien gays esos vampiros. Pues obviamente era eso era una telenovela, o sea, no era la clásica Drácula, ¿no?
Y le digo yo que me leí los libros porque mi hermanita me dijo, no, son buenísimos y me los leí y los odié con toda mi alma porque pues realmente, de hecho acá tengo uno todavía, porque realmente no es el vampiro que a nosotros nos gusta, ¿no? Sí. Y con todo respeto, no es que gay sea malo ni nada, yo no tengo prejuicios sexuales para nada, solo fue una palabra que encontré rápido. Pero el hecho de que brillen como si fuera, no sé, glitter. Sí, como sparkle, sacan chispas, es que es un poco como osito cariñosito. Exacto, güey. Sí. Y todos los memes que hay al respecto, Dios mío santísimo. Bueno, otra cosa y además que... Espere, no le conté la anécdota. Bueno, la anécdota es que esa vez estábamos nosotros en el edificio viejo, ¿se acuerda? Sí, el de Caracol Viejo. ¿Se acuerda dónde quedaba el baño en comparación al estudio? Sí, señor, era lejos. ¿Se acuerda que era un corredor de mierda de 200 kilómetros? Total. Y además, espérese, le contamos a la gente de Caracol. Si usted hoy en día viene a Caracol, es un edificio inteligente, La Machera, queda en la 67 con séptima y entonces, entonces en La Fuente. Y no, estamos hablando de un edificio viejo, de ese ladrillo carmesí, allá en la zona de las Américas, zona industrial. Entonces el quinto piso donde estaban todas las emisoras tenía esas lámparas de halógeno tipo Resident Evil, tipo hospital de videojuego. Entonces se movían de un lado para el otro y éramos los únicos que estábamos, entonces todo era oscuro y para salir al baño a uno en serio le daba miedo. Entonces ahora sí, ¿qué pasó? ¿Usted salió y qué pasó? Miedo no, yo fui cagado del susto porque estábamos precisamente en pleno programa y esa vez no fue el de vampiros sino fue el de posesiones, que es con lo que usted arrancó esta entrevista, del amigo mío que se suicidó, que se pegó un escopetazo en el pecho. Esa era la anécdota, ¿no? Porque esa anécdota usted la contó al aire. Yo la conté al aire, pero la anécdota que no le conté a nadie es que yo salí cagado del susto, a mitad hacíamos un break, ¿se acuerda? Sí. Entonces yo dije, no, pues voy a ir al baño, y ese corredor de mierda, marica, y yo iba como por la mitad y se apagaron todas las luces. Yo tenía en esa época ese celular como el 1120, creo que era, el que tenía linterna. Sí. Y eran muchas las ganas que yo tenía de ir al baño. Entonces me fui me armé de valor, como dirían, y prendí la linterna y salí corriendo hasta el baño, entré, no sé qué, salí, y cuando volví a salir, todas las luces prendidas. Y cada vez que yo iba pasando se iban apagando. Y ahí llegué a la emisora. Ok. Ahora, ese es el pedazo de, digamos, de la anécdota que sucede tras bambalinas, pero lo que se contó al aire era una vaina en la cual su amigo tenía una posesión y había tenido que suicidarse por una escopeta. ¿Era así la historia o estoy en qué lugar? Yo no relacionaría el suicidio de él con la posesión. Sí. Algo tendrá que ver, ¿no? Pero digamos que lo impactante de eso es que pues nosotros éramos varios en ese momento. Vimos como, él tenía como problemas de alcohol y drogas y eso, y ingresó al programa de Narcóticos Anónimos y duró un buen tiempo limpio, como un año o algo así. Y en ese proceso, la mamá, que era súper católica, lo quería rebautizar. Entonces lo llevaron a la iglesia y nos invitaron a nosotros. Y cuando le echaron agua bendita en la cara, este man empieza a gritar. El man cantaba metal, de hecho él me enseñó a cantar a mí, y empieza a gritar como un demonio chancho, y éramos 4 a cada lado, en cada brazo de ese chino, y nos tiró lejísimos, y los ojos se le pusieron negros, y habló en algún idioma que yo no sé cuál es, y todos quedamos como, ¿qué putas? Y después de eso el chino no se acordaba de nada. Ok. Y eso fue súper heavy. Es una historia muy, muy impactante. En esa época, obviamente, pues fue la locura y demás, porque pues Rafa nos acompañaba al programa y Héctor hacía unas caras como, Dios mío, que estamos contando al aire. Pero la gente, hay gente que se siente identificada porque sabe que les ha pasado eso mismo en sus grupos de amigos o familia, ¿no? Claro, yo creo que todo el mundo ha tenido una experiencia paranormal y a veces uno lo que hace es tratar de encontrarle una respuesta, digamos, racional al tema, ¿no? A mí, por ejemplo, en mi apartamento me han pasado varias. Ok, ¿cómo? Sobre todo con el gato. ¿Qué le ha pasado con el gato? Pues una vez yo tengo en la sala 2 sofás y yo me acuesto en uno de los sofás a ver televisión y se materializó una luz blanca que suena. ¿Usted se acuerda cuando éramos chiquitos?
los avioncitos de pólvora mariposa. Sí. O las rositas chinas. Sí, la rosita china sí, y prendía. Haga de cuenta, ese mismo sonido, y yo la vi entrar y el gato salió disparado a perseguirla. Esa fue una. Ok. Otra, estaba yo viendo una serie que se llama 12 Monkeys. Y empecé a mirar para el techo y haga de cuenta, ¿usted se acuerda de Venom, el de Spider-Man? Sí, señor. Haga de cuenta, esa misma textura se empezó a escurrir del techo y el gato saltó a manotearla, por ejemplo. Okay. Y así tengo varias. Y me acuerdo, vea, es porque es que hemos hecho muchas cosas con Rafa. Yo después de estar en Insomnia y todo, yo hice también un programa paranormal vía web con una página. Y ahí, ¿se acuerda que hubo una noche en la que nos dedicamos a mandarnos fotos del gato? Porque al gato algo le pasaba en los ojos y atrás se veían como unos orbes. Yo no sé si usted conserva esas fotos. No las tengo, es que eso fue hace rato, César. Por eso, pero sí se acuerda de lo que le estoy contando. Eso era heavy. Sí, me acuerdo. Porque sí, me acuerdo. Como usted siempre ha dicho que el gato como que ve cosas y no sé qué serán ángeles, espectros, fantasmas, ¿qué pueden ser? Yo no tengo ni idea, pero definitivamente los gatos tienen un sentido súper desarrollado para ese tipo de cosas. Okay. De hecho, apenas el gato llegó acá al apartamento, tenía una manía de quedarse quieto, inmóvil, durante horas, mirando hacia el infinito. Uh-huh. Okay. Y a mí eso me rayaba la cabeza un montón. Ok, pues antes de despedirnos, Rafa, vamos a recordar uno de los, bueno, hicimos muchos, pero uno de los tantos especiales, las famosas psicofonías. En esa época no era tan fácil obtenerlas como hoy en día, obviamente tocaba buscarlas mucho, y fue otra de las cosas pues que a la gente también le encantaba. ¿Por qué será, Rafita? ¿Por qué será que tanta gente le gusta y siempre pide las famosas psicofonías? Pues yo pienso que es la necesidad de nosotros de trascender, ¿no? Como saber que si hay algo más allá y no se acaba la vida apenas uno se muere. Yo recuerdo que hubo un tema con nosotros en una psicofonía al aire con Héctor también. Sí. Ese tema, de hecho, hablamos, es que de psicofonías hablamos mucho porque teníamos mucho material. Yo de hecho todavía lo conservo, en caso de que lo necesite, pues con mucho gusto. Ah, bueno. Pero me parece que el tema más álgido que pudimos hacer nosotros realmente fueron el tema de los subliminales. Sí. Porque los estudios que hicimos de subliminales nadie los había hecho antes. Nosotros sacamos subliminales nosotros mismos, ¿sí? Sí. Y eso fue súper valioso con la ayuda de un equipo en España. Yo no sé si usted se acuerda de eso. Sí. Sí, exacto. Es que fue una investigación de cabo a rabo. Alcanzamos a hacer cosas también para televisión, para el Canal 13. No, fueron épocas muy lindas y claro, ¿no, Rafa? Cualquier cosa, cualquier material acá a disposición. Usted sabe que yo dije, tengo que llamar a Rafa, no solamente pues porque la gente lo pide, sino porque son los 20 años de Insomnia y hay que traer a uno de los especialistas que hizo parte de esta familia. ¿Qué podemos decir para finalizar, Rafa, de un programa que lleva 20 años en la radio con temas paranormales y continúa? ¿Qué mensaje le podemos dejar a la gente, Rafita? Pues primero, muchas gracias por la llamada, porque realmente sí fueron épocas muy lindas. No puedo creer que ya hayan pasado 20 años, estoy muy viejito. Sí. No, pues para adelante. Ojalá falten otros 20. Digamos que estos temas siempre van a ser supremamente interesantes. Qué rico que me haya invitado a este programa de los 20 años. Y para adelante, chévere, hay que seguir con el tema porque estoy absolutamente convencido que este es el momento para retomar todo este tipo de cosas, más con lo que nos está pasando ahorita, con el tema del COVID y todas estas teorías conspirativas, ahorita que podemos medir mucho mejor las cosas, que hay mucha más tecnología, básicamente todos podemos tener un equipo paranormal en la casa. Chévere, porque estos temas realmente siempre tocan el fondo y la fibra de la gente. Rafita, pues obviamente usted está dedicado ya ahora a otras cosas, que es el tema de marketing, de su equipo digital y demás, pero no sé si alguien quiere hablar con usted, ¿qué? ¿Al Twitter o qué? Pues sí, de una, al Twitter. Entonces, es Rafael Jordán Gelo. Rafael Jordán Gelo, el nick es @las7sombra, @las7sombra. Yo mañana le pregunto a ver si hay esos clásicos oyentes de Insomnia que se aparecen por ahí, ¿bueno? Bueno, muchas gracias por la llamada, César. Gracias a Rafita. Insomnia, mitos y leyendas. Recuerden, el teléfono para marcar es el 326-7616, 326-7616.
O si no, si usted me va a mandar es mensaje de voz, bien grabadito, por favor, es el 316-512-8000. 316-512-8000. Me manda el mensaje de voz, bien grabadito, con la historia que quiera. Acaba de llamar un amigo de la infancia, es una persona con la cual yo llevo de amigo, yo creo que como 30 años, si no más. Y el hombre estaba escuchando el programa, dijo, me voy a animar a llamar a ver si el Chancho se acuerda pues, de las historias de terror que vivimos en el barrio, porque todos siempre piensan que es que no, que es que el fantasma siempre vive en un cementerio, en un hospital abandonado, en la finca. No, hay muchas personas que están reportando actividad paranormal desde sus casas, desde un conjunto residencial. De hecho, el año pasado estuvimos con el grupo de Expediente Paranormal en un conjunto residencial X, porque obviamente no vamos a revelar el nombre, haciendo una investigación de un celador que reportaba que había problemas en la casa. Él se llama Manuel Lora. Manuel, con las muy buenas noches, ¿cómo andas? Hola, mi Chanchito, amigazo, ¿cómo estás, mi hermano? Hombre, un placer tener a Manolito, hombre, compañero de infancia. Y entonces el hombre estaba escuchando el programa y dijo, yo me voy a animar a llamar. Me imagino, había muchas historias, pero me imagino que una de esas tiene que ver con la época del apagón. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Hay gente que no tiene ni idea que había un apagón en Bogotá. Cuéntele a la gente. No, sí, de hecho, mucha de la gente que pueda escuchar la emisora en estos momentos, yo creo que el apagón debió existir en la prehistoria, ¿no? Porque realmente eso fue hace mucho tiempo, hace unos 25, 30 años fue ese tema realmente. Y pues nada, recordando ese tema y pues escuchando el programa, Chanchito, estamos como siempre en el conjunto donde todos vivíamos, en las jardineras, en las famosas jardineras. Y pues nada, estamos el grupo de amigos, normal, departiendo, y pues obviamente en el momento en que se hacía de noche, pues obviamente la penumbra era completa, ¿no? Y de hecho, pues, en ese tiempo, pues un amigo en común, Germán, vivía pues ahí en el tercer piso, no me acuerdo en la torre pues en la que vivía, y estaba solo. Y el tema era que pues él necesitaba sacar un buzo para que pues pudiéramos bajar otra vez y pues darnos como un poquito de calorcito y bueno, en fin, por lo que estaba haciendo. El tema fue que en esa época teníamos como unos 15 años, más o menos 16 años, y él nos pidió el favor, era un grupo de 4 personas, no sé si tú te acuerdas, con el Tavo, con el Tato, bueno, en fin. Sí, sí, me acuerdo, claro. Y no, bueno, el tema fue que él nos pidió el favor de que lo acompañáramos hasta el tercer piso, a que pues obviamente pues pudiera sacar su buzo, su suéter o su chaqueta. Y el tema fue que pues obviamente subir en esas escaleras, porque en ese conjunto no había ascensores, pues era un poquito complicado por eso, porque ya se hizo de noche y obviamente no se veía nada. El tema fue que cuando, no sé si tú te acuerdas que pues en esas puertas mucho en ese conjunto habían 3 pasadores, 4 pasadores. Sí. El tema es que él tenía de estas puertas como 2, 3 pasadores. Cuando, o sea, sacó el primero, sacó el segundo, y el momento en que ya iba a entrar a la puerta, pues obviamente sonó una voz, no sé, una combinación entre Smigol, una combinación entre la Chilindrina y un pollo recién ahorcado, una cosa así horrible, sí, que decía, sigan. Obviamente el susto fue tan violento por esa voz, porque se escuchaba desde adentro y con tal claridad y nitidez, y sobre todo que se escuchaba perfectamente bien, como si estuviera al lado de nosotros. Obviamente pues no sé si fue un tema paranormal, no sé si un vecino nos hizo la jugada en ese momento, pero fue terrible. El tema fue que cuando escuchamos eso, pues Germán no pudo ingresar al apartamento y pues salimos despavoridos de ese lugar, con tal mala suerte que pues Gustavo Segó, uno de nuestros amigos, se cayó las escaleras. Yo me alcancé también a cortar un poquito el brazo y fue tenaz el tema. Después de que salimos de ese bloque a las jardineras de nuevo, comentamos el tema, vimos, Germán nos aseguraba que las ventanas estaban completamente cerradas
porque ellos solamente deben ventilar en el apartamento por las mañanas y ya. Están abiertas todas las ventanas. Se movían obviamente las cortinas. Y pues fue una historia en ese tiempo, pues la primera paranormal que nos causó pues bastante susto. De hecho, nosotros veíamos cómo se movía todo. Y pues hasta la medianoche, hasta que nos llegaron los papás de él en su momento, él pudo entrar. Y pues realmente fue un tema bastante heavy para esos tiempos, Chanchito. Obviamente después del susto, obviamente el tema era tomar aguardientico y pues pasar la pena en ese sentido, ¿no? Claro, obvio. Pero yo le hago entonces una pregunta, que ya pues sentados con el calor de los tragos o al otro día, ¿qué puede ser? O sea, ¿pudo ser un duende? ¿Pudo ser una bruja? ¿Un espíritu? ¿A qué conclusión llegaron ustedes? No, yo pienso que pues fue un espíritu y pues todos sacamos esa conclusión. De hecho, en ese bloque, creo que hacía poco había muerto una señora del último piso, del quinto piso, que era pues una señora ya de edad, como de 80 años en esa época. Y pues a la final sacamos ese tipo de teorías, ¿no? Que de pronto fue el espíritu de esa señora. Pero la voz era completamente fuera de lo normal. Era una voz completamente ultratumba. Y con tal claridad, Chanchito, y con tanta nitidez y con la fuerza que tenía esa voz, fue impresionante. O sea, fue solamente escucharlo y nos puso la piel de gallina y nos pusimos blancos realmente. Ok. Como lo dice él, nosotros pues teníamos un equipo de amigos muy grande. O sea, estamos hablando de un conjunto allá en la 159 que se llama Sauces, al lado de Jardines, y es grandísimo, es como un Pablo VI. Entonces, alguien dirá, no, pues a mí en mi conjunto o en mi edificio, pues no me pasan cosas raras, o nunca han pasado como situaciones raras, pero en estamos hablando de muchos bloques. Estamos hablando de bloques del A, del 70, del B, del G, del H, o sea, muy, muy grandes, muy grandes. Entonces siempre iba a haber una historia paranormal, siempre iba a haber un relato de un suicidio, si hubo suicidios en algo, o bueno, una muerte violenta en algún apartamento, siempre hubo algún problema con la policía, siempre hubo algún problema de peleas, es decir, pues, porque alguien dirá, no, pues es que eso no es tan normal. Bueno, pues a nosotros sí nos tocó todas las posibles. Y por eso... Chito, eso nos dio el crecimiento, eso nos dio callito. Ah, claro. Y eso nos dio mucho callo, realmente. Sí, eso es callo, porque pues no todos viven así. Hay gente que también vive como en barrio, que no es de apartamentos, sino en de casas, y también suelen suceder ese tipo de cosas, sobre todo en barrios en el occidente, en el sur, que las casas son así medio tenebrosas. Es más, si usted tiene un reporte, llame y me lo cuenta, 326-7616, o si no, nota de voz, 316-528000. Pero ahora vamos a ir con una historia que tiene que ver con las películas de terror. Puede que el escéptico nos diga, no, hombre, eso es normal porque usted está psicoseado, porque usted está viendo una película de terror y pues le va a dar miedo. Pero cuando usted ve una película de terror, querido Manuel, en el quinto piso y se va la luz y tiene que llegar al primer piso, no sé si usted se acuerda de una famosa anécdota, que es la anécdota de ver la película El Exorcista, que también creo que casi pierde la cabeza rodando por las escaleras. Cuéntele a la gente cómo fue eso. Pues una cosa muy parecida realmente. Sí, fue en el quinto piso. Yo me acuerdo perfectamente que fue en el apartamento de Miguel y Javier Jiménez. Ajá. ¿No? Sí. Entonces, sí, esa época también, yo creo que fue como al año después de lo que nos pasó, o antes, yo creo que fue antes. Y pues nada, estamos viendo la película de Exorcista, que para nosotros en esa época, como peladitos, era un tabú, era como el premio mayor, era como el anillo de Smigol, era el hermoso, ¿cierto? O era ver la película porno, o era ver una película de terror. Y pues nada, escogimos la máxima para verla, y eso fue como a las 11 de la noche, que la empezamos a ver como hasta la 1 de la mañana, más o menos 1:30. Y pues nada, el conjunto estaba normal, teníamos de ver la película y pues nada, pues cada uno para sus casas. De hecho, volvimos a salir del mismo grupito de gente y con tan mala suerte otra vez que se va la luz,
y apenas bajando también escaleras. Obviamente nosotros ya habíamos quedado con el tema de la vez pasada, con ese susto tan igual, y pues no, quedamos petrificados, y después de que quedamos petrificados como si fuéramos una mente colmena, fue el primer grito que alguien colocó y todo el mundo empezó a gritar. Uh-huh. Y salimos otra vez despavoridos de ese tema, de ese edificio. Y obviamente pues no, quedamos curados en salud. Ya después cuando nosotros le preguntamos a Miguel y a Javier Jiménez en ese momento, pues dijo pues que a la final no había pasado nada, porque pues cuando nosotros bajamos y salimos, volvió la luz. Uh-huh. Algo pues bastante curioso, ¿no? Sí, total. Hombre, continuemos porque hay muchas historias de este tipo. Teníamos también un amigo que se llamaba Ciro y otro que se llamaba Charlie. Ciro era un personaje como muy, o es, porque no se ha muerto, es un personaje muy religioso, de esos que se da la bendición muchas veces y bueno, sé que todo el tiempo, o sea, sin necesidad de hacerlo, pero el man vivía rezando todo el tiempo, de pronto, más que por ser religioso, era ya como una maña, ¿no? Entonces, Dios santo, él vivía así todo el tiempo, como rezando así en voz baja, dándose la bendición, y él tenía un tarrito que dice para las ánimas, y ahí echaba monedas, lo que fuera, monedas de 200 o 100 pesos, y vuelve la burra al trigo. Entonces estábamos viendo una película, no sé qué, y entonces Charlie empezó a molestar a Ciro. Yo no sé si usted sabe esa historia, y entonces le decía, hombre, deje de rezar, deje de ser tan pendejo, deje de ser tan huevón, deje de ver la película, y hermano, hombre, Charlie, no moleste, porque aquí las ánimas se ponen bravas, y entonces yo por eso tengo mi tarrito, y ay, no moleste. Bueno, entonces seguíamos ahí viendo la película, no sé qué tal. Cuando él vuelve, pues es que era inconsciente, él era como un susurro que él tenía, y Dios, era como un tic que él tenía. Más que es como un tic, sí. Él empezaba como a susurrar así. Y entonces el man le dice que se calle. Y cuando lo mandó a callar, hombre, esto, se lo juro porque yo lo vi, yo estaba ahí, del tarro de las monedas salieron 2 monedas y pegaron contra el techo y rebotaron. Y hombre, paticas, ¿para qué las tenemos? Incluyendo a Ciro, que supuestamente era un man que ya estaba acostumbrado a que le movieran las cosas en la casa. Y nunca le dimos explicaciones. ¿Usted se acuerda de esa historia? ¿Sí se la sabe? Sí la supe, no la viví como ustedes, pero sí la supe. O sea, que fue tenaz. Sí. Y que fue, porque es que después de eso, no sé si tú te acuerdas que ese apartamento oficiaba como salón comunal. No sé si te acuerdas de ese tema. Sí, señor. Ok. Y bueno, cuando oficiaba como salón comunal, pues imagínate que pues obviamente cada habitación era un centro de perdición, ¿no? Claro. No, ok. Pero eso sí. Ok. Pero eso sí, obviamente es para otro programa. Porque oye. Es correcto. Pero bueno, pero sí, el tema es que también pasaba cosas paranormales. De hecho, una pareja de los muchas que habían ahí, en ese tema de perdición y demás, se cerraron en un closet. No sé si tú también supiste la historia, a rumbearse y bueno, en fin, todo eso, con tan mala suerte que pues a la final ellos dicen que no se movieron ni nada y se les cayó absolutamente todas las tablas encima a ellos. Sí, en esos que eran como de muestra, que realmente terminan siendo salones comunales, pasaban cosas muy raras, movían las ventanas, se movían solas, pues esas que son como unas ventanas corticas, ¿no? Y son las que dan para la calle en el primer piso, y se movían solas, y uno siempre pensaba, no, es que eso es el viento, pero ¿verdad? Que son como todas engrasadas, es como difícil mover la ventana, que eso hace uno hasta fuerza y se puede tirar la ventana, y a mí sí me parecía como muy loco que esas ventanas se movieran solas. ¿Qué otro tipo de paranormales recuerda usted del conjunto? Pues Chanchito, después de todo lo que había pasado, entre otras muchas historias más, no sé si tú supiste que una de las teorías de por qué estaba pasando todo eso es que en el sector del Salto de los Micos, que muy bien recordamos por todos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Es un parque, para el que no lo sepa, es un parque. Exacto. Con un amigo de la infancia y estamos recordando historias del conjunto, y era un parque que, ojo a lo siguiente,
el parque supuestamente no era del conjunto, es como si el conjunto se hubiera apropiado de ese parque y después no montaron el parque porque el parque no hacía parte del conjunto y se llamaba el Salto de los Micos. ¿Qué pasaba con Es correcto. Y después de cuando le hicieron el encerramiento al conjunto, hacia el lado posterior también había un parquecito o un potrero donde la gente jugaba fútbol. También si te acuerdas de esa parte, ¿no? Sí. Bueno, dicen las teorías y dicen la gente que esa parte, todo ese sector se consideraba como un cementerio indígena, que habían enterrado algunos indígenas hace mucho tiempo en esa zona y precisamente por eso pues pasaban todas las cosas que estaban pasando. Ahora, hacia el lado del Salto de los Micos, otra vez en el encerramiento, al lado posterior había como una especie de parqueadero, era como una zona plana ahí construida como para que la gente parqueara los carros. Muchas veces cuando llovía fuerte eso se inundaba, pero cuando se inundaba esa parte, se encharcaba o quedaba inundada, siempre aparecían muchas ranas allá. Entonces pues también obviamente, y siempre era en ese sector cuando llovía mucho, entonces obviamente pues no podemos confirmarlo, pero pues si tantas cosas pasaron en ese conjunto, por algo debió ser, ¿no? Decían que en uno de esos bloques, creo que era el que daba donde vivía yo, mejor dicho, era, eso no sé qué calle será, 158 de pronto, 159, ya se acomodaba una droguería que había ahí. En uno de esos Topito, supuestamente un man se había pegado un tiro y Tato era el que reportaba que había un man gimiendo siempre en el quinto piso. Pues obviamente era una leyenda urbana, a él no le asustaba, pero él siempre contaba como que esa historia, que pudo haber sido en el bloque del 3 o en el bloque del 2, que en el quinto piso alguien había hecho eso, y entonces que se reportaban gemidos y que la gente de los otros bloques le había contado a él, que él precisamente no lo había visto, no lo había escuchado, pero que sí le habían contado. Ese tipo de historias suele pasar en un conjunto de esos, ¿no? Sí. De pronto no le hacen como los cerramientos, pienso yo. Es decir, como, pues tampoco que vaya un cura, pero sí como que se le haga una ceremonia, como de descanso, de pronto prenderle una vela y todo, y esos espíritus están por ahí vagando, Manuel. Sí, no, y pues, son historias muy densas. Obviamente, pues nuestro grupo siempre fue muy unido, grande, y tomábamos, jodíamos la vida y todo ese tipo de cosas, pero siempre había historias por todo lado. Igualmente, después de que de lo que sucedió con Manrao, si tú te acuerdas, también hubo historias con Manrao después de fallecido, ¿no? No sé si tú te acuerdas también esa parte. Sí, teníamos un amigo en común que se llamaba Daniel, y al man lo mató un carro. El man se atravesó la autopista, pues el carro lo cogió, se voló. Otro amigo fue como, pues no a rescatarlo, sino fue allá al hospital, y fue pues una vaina muy, muy, muy dramática, porque pues él fue el que lo vio morir. Él fue el que le avisó a todo el mundo pues que el man se había muerto, no sé qué. Bueno, lo acompañamos obviamente en el sepelio. Él tenía era sangre colombo-alemana, la mamá era alemana, y entonces ella tenía unos ritos ahí pues como pues respetables, evidentemente, como muy raros. Ella, pues no raros, pues para un colombiano que no está acostumbrado a eso. Ella el día del entierro quería tomarse fotos con él y abrazarlo, y que eso pues a los demás pues les causó un poco de escozor, pero pues esas son las costumbres de él, y él queda enterrado evidentemente en un cementerio solo alemán colombiano. No me acuerdo dónde carajos es, pero sé que es en un sector donde están pues los descendientes de alemanes. Y a partir de allí, pues como dice Manuel, empiezan a suceder ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? Bueno, pues acuérdate que él vivía con un DJ que no me acuerdo en este momento cómo se llama el mono este. Es correcto. Y después de lo sucedido, pues el hombre siempre nos comentaba mucho de lo que estaba pasando, porque pues él movía las puertas, le quebró unos cuantos discos de los que él más quería,
de los que utilizaba obviamente para el tema de mezclas y todo ese tipo de cosas. Al poquito tiempo, pues obviamente él se tuvo que ir porque pues obviamente era un tema muy denso y también pasó, ¿no? Fueron cosas que pues estuve un poquito alejado sobre este tema, pero pues obviamente todos lo supimos, todos lo sabíamos y pues realmente a la final ya nos da ni tanto ni miedo ni nada porque pues a la final ya estamos acostumbrados pues a ese tema, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ya alejándonos un poco del tema dentro del conjunto, a usted como tal, de pronto, no sé, en alguna finca, en alguna casa, en la costa, pues usted tiene familia costeña, ¿le pasó alguna vaina paranormal? Sí, la semana pasada. ¿Qué le pasó? No, pues nada, yo siempre saco a mi perrita en las mañanas a que haga sus cositas y bueno, en fin, todo eso. Y pues yo en estos momentos estoy conviviendo con mi mamá y con mi hermano. El tema fue que pues al llegar muy temprano y todo, pues simplemente la perrita pues la limpio, igualmente hago mis quehaceres o trabajo, bueno, en fin. El tema es que la perrita siempre espera a mi mamá que le abra para que pues ella pueda estar con ella, ¿sí? Uh-huh. Es como una especie de ritual que ella tiene. Siempre queda esperándola ahí en la puerta, bueno, en fin. El tema es que a veces ella como que rasga la puerta un poquito como para que le abran, bueno, en fin, mientras que yo hago mis cosas, el desayuno, bueno, en fin. Pero pasa una cosa muy particular. Mi hermano estaba durmiendo encerrado, mi mamá estaba durmiendo encerrada. Ella se parqueó en la puerta, normal, yo entré al baño y después salí a hacer mi desayuno, temprano. Cuando suena la puerta de mi mamá, como si alguien la estuviera tocando fuerte, toc, 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 así. Yo, pero ¿esta vaina qué es? Sí. Me regresé, pues, a donde está la habitación de mi mamá, estaba cerrada. Le abrí a la habitación de mi hermano y estaba completamente foqueado. Y pues bueno, ¿esto qué fue? Cuando yo abrí la puerta, mi mamá pues salió y me preguntó qué quería, porque pues igualmente para qué le tocaba. Y yo es que yo no le toqué. Y la perrita pues empezó a quedarse quieta, se subió a la cama de ella y empezó a ladrar a un punto en específico. Como si a ella viera algo. Es correcto. Pero entonces el tema es que ¿a quién vio? ¿Qué presencia fue la que hizo que esa puerta se tocara de esa forma? Porque pues se materializó realmente el toque y fue fuerte, fue duro. Pues, ahí es donde queda la pregunta, ¿no? Ok, perfecto. Bueno. Entonces, pues, esa fue la última cosa paranormal que acabó de pasar. Pues, ya, eso es todo. Pero digamos que eso es como medio reciente, pero ¿tiene alguna que haya sido como de infancia o de pronto en una o algo así? Pues, Chanchito, pues yo creo que la experiencia más paranormal que me ha pasado, o la vivencia que tuve, independientemente de lo que haya sido, fue cuando me operaron las amígdalas, cuando tenía 7 años. No sé si supiste, Chachito, pues todo el rollo. El tema fue que a mí me cortaron la carótida externa. Le operaron mal y usted quedó con una cicatriz ahí, ¿no? Es correcto, sí, así es. Y en ese momento pues tocó abrir la garganta por ese lado, por la zona de la carótida, para sacarme las amígdalas. Sí. Y obviamente pues, para poder medio ligar la carótida que se dañó. Okay. ¿Sí? Entonces el tema fue que fue tan grande el daño de la carótida, porque pues al final es una arteria bastante importante, que haz de cuenta, Chanchito, que te están cortando una manguera, sí, con la llave abierta. Empezó a salir sangre por todos lados. Se me pasó directamente la anestesia, porque pues obviamente con toda la pérdida que tuve de sangre, que fueron 2 litros, para un niño de 7 años es una cosa pues tenaz. Sí. Me desperté. El tema fue que de urgencias tuvieron que salvarme, entre comillas, pero pues a la final de la cantidad de sangre que había perdido y por muchas cosas pues quedé privado. Bueno, el tema fue que en esa privación en la que estaba,
alcancé a ver el túnel, efectivamente. Oh, ok. En ese túnel lo atravesé y pues vi cosas que jamás había visto en la vida. O sea, cosas impresionantes, o sea, ver leones gigantescos, niños montándolos, no, una cosa espectacular, era el paraíso completamente. Y me acerqué a una persona que estaba sentada en una piedra, haga de cuenta, Chanchito, como si fuera una montaña, como el Himalaya, como el Everest, observando todo hacia abajo. Okay. Viendo los pájaros, viendo los peces, viendo muchos niños, muchos animales, muchas cosas. De todo fue que me acerqué a ese ser, y ese ser más o menos medía como unos 3 metros y medio, 4 metros de altura, gigantesco. Era pelirrojo con barba y con una túnica blanca, y solamente lo que hacía era sonreírme y me miraba fijamente. Y yo le intentaba hablar, pero él no me respondía sino simplemente con sonrisa. Entonces él me señalaba hacia todo, o sea, me mostraba como con el brazo, con el dedo, todo lo que pues había ahí, y yo lo observaba, le miraba, pues me estaba guiando directamente con la mano. Y cuando yo observé todo, se puso de pie, me tomó la mano y me llevó otra vez hacia el túnel. Sí. Y me dijo, pues me dio como una especie de palmada en la espalda, como para empujarme, y me dijo, no temas, camina. Cuando yo reviré, cuando yo me di vuelta, el túnel se empezó a cerrar y simplemente con una sonrisa me dijo, chao. Y cuando se cerró ese túnel, yo empecé a gritar porque estaba completamente oscuro todo. Y cuando vi una pequeña luz otra vez, fui hacia ella, y ahí fue cuando yo reviví después de la operación. Cuando usted habla de que se cierra el túnel y que llora, ¿era que usted estaba molesto porque usted se quería ir a la luz, por decir, al cielo? No, porque estaba asustado. Estaba asustado porque obviamente esa presencia me causó mucha paz, me causó alegría. Obviamente que no se quiere quedar ahí, pero pues a la final yo era un niño, me sentía como un niño, y pues lo único que hacía yo era dejarme guiar de un adulto, ¿sí? Sí. Pero este adulto era gigantesco, era gigante, era una pinta del carajo, y nada, cuando me condujo directamente a ese túnel donde se cerró, obviamente toda la oscuridad, no veía absolutamente nada. Y con un espíritu de niño, pues obviamente si uno está así, llora, se desespera. Y cuando se empezó a salir esa pequeña luz, fui hacia ella y ahí pasó lo que pasó, Chanchito. Pues esa es la historia que muy pocas veces la cuento, porque pues a la final existe lo del tema del túnel y todo eso. Los médicos, los neurólogos lo ven como un tema netamente del iris, un tema netamente circunstancial, pero es real. Y después de muchos años, Chanchito, hace como unos 2 o 3 años, supe, no sé si tú supiste la historia de una niña que fue al cielo y que cuando retornó pintó el rostro de Jesús. Sí, ¿algo parecido a eso? Igualito, Chanchito. Mira, exacto, el ser ese que te guía y todo, ¿tú lo tienes siempre presente en la cabeza? Sí, claro, Chanchito. Una pintura de él. Sí, obviamente tendría que tener la suficiente capacidad descriptiva como para que un retratista lo pueda hacer. Pero cuando vi la pintura de esa niña, este es. Sino que esta niña lo pintó como con rizos, sí. Yo lo recuerdo completamente pelirrojo y con barba roja. Okay. ¿Sí? Entonces, pucha, me sorprendió muchísimo. Pero bueno, contarle a alguien esto es como decir, este man que, o sea, se la fue muy verde, pues, ¿sí? Pero pues ya que en estos momentos uno tiene esa oportunidad de decirlo,
esa ha sido la experiencia más increíble que he vivido, y yo creo que pues a la final no pasará algo igual, hasta que uno lo vuelva a vivir, ¿no? Ok, correcto. Pues hombre, Manolito, muy, muy chévere haberlo tenido en el espacio, muy chévere que haya podido comunicarse conmigo. Igual estás, pues, es su casa, puede pasar cuando quiera para que contemos historias paranormales. Estamos a punto de abrir el podcast, en el cual no solamente vamos a tener temas paranormales, sino vamos a tener temas de cualquier otro tipo. Ahí podemos contar todas las historias que quiera, que sean de... Eso ya es un poco más pesado, pero hoy hoy la edición paranormal, pues chévere tenerlo ahí. Yo, como usted, yo sé que es un amante de este tipo de temas. No sé si quiera dejar un mensaje como para todas las personas que nos apoyan, las personas que de pronto dicen, hey, no dejen morir lo paranormal, sigan contando historias, como un mensaje final para todos los oyentes que en este momento desde cualquier rincón de Colombia lo están escuchando, Manolito. No, Chanchito, el tema paranormal, el tema metafísico, el tema espiritual existe y existirá por siempre. O sea, no solamente es que las personas lo tengan que vivir, sino que hay que seguir los patrones que se siguen, o sea, los patrones que han existido durante toda la historia. No solamente el tema paranormal, el tema conspiranoico, el tema espiritual es supremamente importante. Yo pienso que en estos momentos, pues, antes por lo contrario, la gente tiene que acercarse mucho más a este tema, porque pues estamos cambiando, el mundo ha cambiado y en estos momentos, pues, este tipo de cosas son las que realmente alimentan al ser y alimentan el carácter y alimentan todo. O sea, muchachos, o sea, hay que seguir con esto. Esto es un movimiento que lleva mucho tiempo y pues buenísimo que cada uno cuente sus historias y que se atreva a hacerlo, o sea, sin pena, sin nada. Y pues a la final uno puede olvidarse de toda esta cantidad de cosas. Háganlo, muchachos. Listo. Muchas gracias. Las líneas siguen abiertas. 326-7616 para que se comuniquen con nosotros, 326-7616. Si no, tenemos el numeral Insomnia los 40 en Twitter, o deje su nota de voz al 316-512-8000. Porque nunca estamos solos. Insomnia, mitos y leyendas por los 40. Once 41 minutos de la noche, la gente está feliz con esa conversación que estaba teniendo yo con un amigo de la infancia. A veces nosotros en familia o con los amigos nos sentábamos en una finca, ¿no? Nos sentábamos en una finca y empezábamos a hablar de muchas cosas, a hablar de la vida, a hablar de no sé, de las conquistas y demás, y siempre había espacio para la paranormal. Todas esas historias son las que ustedes pueden siempre enviar acá al 316-512-8000 como nota de voz, también al numeral Insomnia a los 40, también las pueden compartir al teléfono 326-7616. Dice por acá, buenas noches, Chancho, me hizo acordar una anécdota. Resulta que un día yo me levanté tipo 5 a.m. Bueno, yo me fui, a las 6:30 me llama mi mamá que si me había devuelto. Yo estaba en la U, le dije que hoy o no. Ella me manda una foto de las gavetas de la cocina completamente abiertas cuando ella estaba totalmente sola. Dura, Chanchito, desde ese día siento cosas de solo entrar a mi casa. Mandan saludos desde Medellín, desde Cali. Está también en Twitter nuestro amigo Chaux, como siempre compartiendo cosas muy interesantes. Luis Sepp, saludos, Chancho, repasando sintonía desde Medellín, conectado. Dejo por ahí una imagen creada por alguien con problemas mentales. Si usted quiere ver toda la información que comparten los oyentes, y yo también,
Numeral Insomnia los 40, hay audios, hay GIFs, hay videos de YouTube, hay de todo, hay de todo. Como les digo, nuestro amigo Yael Chabús desde Cali, que siempre comparte cosas muy interesantes. También está por ahí Jorge Alegría. Vea esto que manda el desconectado, @el desconectado. Dice, extiendo la invitación a seguidores de Insomnia los 40 Paranormal, que si conservan grabaciones de antiguas emisiones, sea en cassettes, discos, no las compartan y permitan que nosotros y también el Chancho la recuperemos. Escríbanle ahí, mire, si usted tiene cosas de Insomnia vieja en cassettes, relatos y demás, mándeselas y él la recupera. @el desconectado, lo encontrará ahí con numeral Insomnia los 40. Ese desconectado tiene un 4 en vez de la A al final, el desconectado, o sea, con ese 4, desconectado, do. ¿Listo? Gracias, qué buen programa, que estoy pegado con los audífonos a los 40, lo máximo, desde Tunja, lo dice Nac Suárez. Listo, Nac, un abrazo. Juliet desde Barranquilla. Chancho, he tenido muchos sueños con vampiros, me encantó el inicio del programa con Rafa Jordán, sí. Arrancamos el programa con uno de los viejos especialistas de este espacio que estuvo entre 2004 y 2006 sirviendo de especialista. Se llama @la7sombra, @la7sombra, para que lo sigan y le pregunten. Él sabe de mensajes subliminales, sabe de bandas de rock, sabe de juegos de rol, de vampiros, de posesiones, bueno, en fin, lo que quieran le preguntan a él. ¿Quién más? Por acá también está Martín Cuero nos está escribiendo desde Argentina. Qué bien, gracias para Martín, que le encanta el programa. También está Joff desde Estados Unidos, me manda varios GIFs paranormales ahí en el WhatsApp, gracias a él. Y nos llegan audios, compartamos los audios de los oyentes. Por favor, que dice JFK. Perteneciente a la época dorada de la política exterior de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy protagonizó una etapa histórica muy agitada del siglo XX. Veterano de la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico, capitalizó su halo de héroe bélico para ingresar a la política, primero como representante a la Cámara y luego como senador. La elección de 1960 fue complicada, por lo cual utilizó los vínculos de su familia con la mafia para asegurar la victoria frente a Nixon, un experimentado político, como se demostró después. Aunque tenía un ánimo pacifista y quería resolver los problemas internos de Estados Unidos, alejándose de la intervención internacional, el panorama mundial lo llevó a verse inmerso en incidentes militares en el marco de la Guerra Fría. La primera prueba de fuego fue la invasión a Bahía Cochinos. Consistía en comandos de exiliados cubanos que infiltrarían la isla tratando de sorprender al régimen castrista. Pero la ausencia de apoyo aéreo y subestimar el equipamiento del Ejército Revolucionario Cubano hizo que fracasara la misión. Kennedy se mantuvo en su posición de no enviar aeronaves y el ala militar del ejército, al igual que la CIA, empezaron a distanciarse de él. La más delicada situación que tuvo que afrontar JFK fue la crisis de los misiles. Aviones espía U-2 fotografiaron silos de misiles nucleares. Después de la humillante captura de sus aliados cubanos y pérdida de su capital político, estaba ante el dilema de desatar una confrontación nuclear con la Unión Soviética o, como un experto cirujano, tratar de extirpar la amenaza por vía diplomática. Esto lo podemos observar en la película 13 días del año 2000. No prestando atención al beligerante Castro y negociando directamente con Nikita Khrushchev. También estuvo involucrado en la creación de los cuerpos de paz, el impulso de la Alianza para el Progreso, un plan económico y de desarrollo para apoyar a las incipientes economías latinoamericanas, evitando que fueran capturadas por el comunismo. La carrera espacial también tuvo un impulso meteórico durante su administración para obtener supremacía sobre los soviéticos, aunque no sobrevivió para ver los frutos de este proyecto.
El ocaso de su mandato empezó con la escalada militar en Vietnam, un problema heredado por Francia y Norteamérica y que en la administración de Eisenhower había empezado a convertirse en un verdadero suplicio. Al principio fueron solo asesores militares y luego la intervención fue con soldados americanos. El 22 de noviembre de 1963, JFK fue asesinado en Texas durante un acto político en Dallas por Lee Harvey Oswald. Fue advertido por sus más cercanos colaboradores de evitar el viaje a un estado hostil, pero él insistió en ir. No demostrar debilidad a sus contradictores políticos, ya que internamente, mediante Bobby Kennedy, que oficiaba de fiscal, había declarado una guerra contra la mafia y los sindicatos de transporte corruptos del país. El problema del asesinato de Kennedy podía responder a diferentes móviles, desde el resentimiento de los exiliados cubanos por la falta de apoyo aéreo, su poco compromiso a continuar la guerra de Vietnam, ya que una salida pacífica fuera del costo político contra el avance comunista también implicaba cancelar millonarios contratos con la industria bélica americana. La mafia que lo había ayudado a subir al poder también había podido orquestar el magnicidio. Un interesante abordaje de esta historia aparece en el libro de Stephen King, 22-11-63, en el cual Jack Epping, un profesor de inglés de una escuela en Lisbon Fall, descubre que el local de hamburguesas de Al Templeton que él frecuenta hay un pasadizo al pasado. Le permite viajar al 9 de septiembre de 1958. Al le comunica ya que él quiere utilizar el viaje en el tiempo para algo más que comprar mejor carne para preparar hamburguesas. Tiene un plan que no alcanza a realizar: evitar que maten a JFK. Jack descubre que Al tiene un cáncer terminal que no le permite concluir la misión, pero que posee un completo dossier sobre cómo evitar el asesinato. Después de varias viajes pilotos y comprobar que el futuro puede cambiar, Jack hace una prueba en Derry donde se encontrará con los niños y Pennywise. Luego enfilará hacia Dallas donde luchará contra una extraña fuerza del destino que siempre trata de evitar que nuestro viajero del tiempo cambie la historia de la humanidad en este evento bisagra. La película JFK de 1991 de Oliver Stone, donde vemos al fiscal de distrito Jim Garrison enfrentando el aparato judicial de Estados Unidos para descubrir a los involucrados, pero se encuentra con todas las trabas legales de que es capaz el Estado. Finalmente, en el libro La conspiración de David Talbot, un extenso texto donde se exploran todas las teorías con mucha investigación, expone que Jim Garrison utilizó el caso para obtener publicidad, pues no contaba con una información sólida para descubrir los secuaces del tirador solitario. Por el contrario, se concluye que la persona que tenía la capacidad y los medios para implementar el asesinato era Alan Dulles, exdirector de la CIA, con el cual Kennedy tuvo acaloradas discusiones por el manejo de la inteligencia en el gobierno y porque como presidente no entendía que le ocultaran información clasificada. 11:51 minutos, gracias al señor Beltrán, como siempre con grandes aportes, hablando de JFK, el señor John F. Kennedy. Esa película de Oliver Stone es maravillosa, por si nunca la han visto, de verdad se las recomiendo, y también está dentro de todas las teorías de conspiración, que es más, de las más famosas hasta el sol de hoy, Bueno, más audio de los oyentes. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues vengo a contarles historias que son las siguientes, hablando del mundo del rock. Pues me acuerdo una historia de Jim Morrison, que era el vocalista de The Doors. Dicen que cuando él era pequeño se fue con los papás a visitar un cementerio indio, sí, un cementerio indígena, y resulta que a él se le metió el espíritu de un indio que supuestamente él lo hizo cometer muchas cosas locas y que lo incitó a que él consumiera drogas. Pues obviamente Jim Morrison no era así consumidor de heroína, no, para nada. Y también otra historia que también te cuento es de eso de Alice Cooper, que obviamente el nombre del man se llama Vincent Damon Fournier,
que es conocido sencillamente como Alice Cooper, porque ese nombre una bruja se lo prestó para que él a partir de los 40 años se comenzara a convertir en una estrella de rock. Sí, o sea que él hizo pacto con esa bruja para que él pues llegara a ser un rockstar, como quien dice. Bueno, cambiando de tema, me acuerdo que esta semana hace poco vi en las noticias que hablaron de unos avispones gigantes que ya comienzan a matar abejas y que precisamente han llegado a matar personas, y obviamente todo eso está escrito en la Biblia. Lo del COVID-19, que si no el COVID-19, entonces lo que va a llegar a matar a la gente, o sea nosotros, es la hambruna. Y si no, la hambruna precisamente es una plaga, llámese de insectos o algo así, que también nos va a llegar a matar a todos nosotros humanos. Y es precisamente lo del avispón gigante asiático, que al fin y al cabo pues no se sabe si fue China, que dicen que esos animales los alteraron genéticamente para que ellos, por así decirlo, se volvieran así de grandes, y aún así dicen que esos animales pueden llegar a matarnos a nosotros los humanos, porque precisamente se sabe que China es otro de los peores pesos del comunismo en el mundo, al igual que países como Rusia, Corea del Norte, Vietnam, Turquía, y más aún que precisamente lo que un oyente dijo que días, precisamente por lo que los chinos y los norcoreanos se conocen, porque son personas ateas. Y pues, o sea, de todas maneras, por algo se dice que los ateos no existen. Pues a pesar de que le digan a uno que los ateos no existen, de todas maneras la gente que dice que Dios no existe, bueno, igual tampoco los voy a juzgar, y pues es toda mi historia. Gracias por la atención, y como siempre les deseo una bella noche. Gracias al oyente por su historia. Alguien mandó ahí una vaina muy interesante que son los SCP. Pero para eso necesito más programa. Me mandaron un hilo, prometo compartirlo en numeral Insomnia a los 40. Son como objetos, es entre ARG, o sea, entre juego, entre leyenda urbana, tiene algo de verdad. Objetos desconocidos que se necesitan tener controlados, porque si no pueden causar daño a la humanidad, y están clasificados de distintas maneras. Es una historia muy interesante. Otros han hecho como especie de videojuegos al respecto en YouTube, muy interesante. Voy a compartir el hilo ya mismo en numeral Insomnia a los 40, pero queda mucho más pendiente. Ya viene el noticiero, ya viene un invitado. La última hora va a tener algo sensacional.